ese video. Bien, bien chicos, ya está grabando, así que podemos comenzar. ¿Ok? Aquí está. Bien, entonces vamos a ver hoy día lo que es biotecnología, biología molecular y medicina. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de las definiciones básicas. Nuevamente, en este caso, la biotecnología tradicional vendría a ser el uso de microorganismos, plantas o animales sin modificar su ADN para producir alimentos, bebidas o materiales útiles. Como les había mencionado, en este caso vamos a usar microorganismos, pero ellos tienen su propia función. El humano, o bueno, en este caso el científico, no va a involucrarse y va a modificar, sino va a dejar que la naturaleza lo haga por sí sola, ¿no? Y con esto podemos crear, bueno, producir alimentos, por ejemplo, el pan, ¿no? En el caso de cuando hay fermentación, todo eso, ustedes habrán visto la masa madre, todo eso, pues son microorganismos que hacen su propia función. ¿Ok? Bueno, biotecnología moderna, ingeniería genética y también tiene el nombre de modificación o manipulación, perdón, genética. ¿Ok? Viene a ser el uso de técnicas de biología molecular para modificar el ADN de un organismo, ya sea cambiándolo, insertando genes nuevos o controlando su expresión. Básicamente de esto sí hablaríamos el tema de hoy. ¿Ok? Porque si el científico va a modificar o va a cambiar, en este caso, en el caso hablando de genes, va a ser una modificación. Entonces, con esto podemos controlar, como indica, su expresión de los genes, eh, permitir que produzca el gen si en caso hay ausencia de este o, bueno, evitar que se sobreexprese incluso, se puede controlar. Y bien, lo que nosotros estamos estudiando es básicamente biología molecular, que es la base, ¿no? de lo que es, o sea, nosotros para poder llegar a hacer esto tenemos que saber qué es la biología, básicamente. ¿Ok? Entonces, es el estudio de los procesos biológicos a nivel submicroscópico. Nosotros vamos a entender las células, vamos a entender, bueno, nosotros estamos conformados por células, entonces vamos, en nuestro caso en medicina, pues a comprender todo lo que es el ser humano a través del microscopio, ¿no? Todo lo que son células, ADN, cromosomas. Entonces ellos trabajando en conjunto, ¿no? Y también, pues, en virus también vamos a estudiarlos, ¿no? Microorganismos, plantas, animales y cultivos celulares, ¿ok? Y el enfoque de la biología molecular es básicamente estudiar macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos. Y bueno, como ustedes saben, el dogma central vendría a ser la replicación, transcripción y traducción. Y esos tres no se pueden olvidar porque sí se los pueden preguntar. ¿Ok? Entonces, para realizar estudios se va a usar lo que es el aislamiento, se va a usar el uso in vitro de enzimas y otras moléculas y también técnicas fisioquímicas como la electroforesis, perdón, la ultracentrifugación y las columnas de afinidad, que vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de, bueno, las enzimas en biotecnología. Vamos a hablar de cada una de ellas para que esté presente, para que sepan qué hace cada una, porque sí les pueden preguntar. Entonces tenemos las enzimas de restricción, que su uso original, o sea, lo que las enzimas van a hacer normalmente sin que nadie intervenga, va a ser el sistema de defensa bacteriano contra virus, ¿ok? También tiene el nombre de bacteriófagos. Entonces van a cortar lo que es el ADN extraño, ¿ok? Van a usar la defensa, básicamente. Y en uso de biología molecular, lo que nosotros vamos a usar las enzimas, pues va a ser como tijeras moleculares. Y con esto podemos hacer lo que es la clonación para el análisis de ADN y, bueno, ingeniería genética. Entonces, básicamente las enzimas van a ser tijeras para nosotros, ¿ok? Y en uso de naturaleza, en original, pues como sistema de defensa. Tenemos el ADN polimerasa, que viene a ser su uso como replicación y reparación de ADN en todas las células. ¿Ok? Aparte de la replicación, reparación. Recuerden eso, porque a veces se olvidan de la reparación, que es el ADN polimerasa el que repara. Es replicación y reparación del ADN. ¿Ok? Y bueno, nosotros lo vamos a usar básicamente para lo mismo, para copiar el ADN y también para la reacción de cadena polimerasa. Y bueno, secuenciación, marcar sondas, síntesis in vitro.
¿ok? Tenemos el Taq polimerasa, que viene a ser como que el que puede resistir altas temperaturas, ¿no? Proviene de la bacteria Thermus aquaticus y vive en aguas termales. Es termoestable, puede resistir a altas temperaturas, ¿ok? Y bueno, su resistencia a altas temperaturas va a servir para la reacción de cadena polimerasa, ¿ok? Y el ADN ligasa, como lo dice, bueno, como lo hemos visto, básicamente se encarga de unir los fragmentos de Okazaki durante la replicación del ADN. ¿Ok? Va a quedar espacios al momento del ADN polimerasa crear bueno, hacer la replicación, entonces tiene que unir estos fragmentos. Y en biología molecular, básicamente lo mismo, va a servir como pegamento molecular, ¿no? Así le indicaríamos, pero es básicamente con la misma razón que vamos a usar. Entonces, sería para la unión de fragmentos de ADN de distinto origen. En este caso, el ligasa, para lo que nosotros lo usaríamos, es al momento de que metamos el gen en el vector, ¿ok? Que lo hemos visto. O sea, tenemos al back, entonces lo que vamos a hacer es unir el back con el gen que queremos nosotros expresar o lo que tengamos que hacer con ese gen. Y debido a que no van a unirse completamente, ahí va a entrar el ligasa y va a servir de pegamento para que no se separen. ¿Ok? Ok. Y bueno, las dos últimas, que es la transcriptasa reversa, que la transcriptasa reversa viene a ser, bueno, así como hay la transcripción, sí, transcripción, vamos a tener una reversa en el uso de la biología molecular. Vamos a convertir el ARN en ADN. De lo que era la transcripción ADN a ARN, vamos a hacer al revés. Por eso dice reversa. ¿Ok? Y bueno, su uso original de esta va a ser la replicación del virus del ARN. ¿Ok? Como retrovirus, el VIH. Y bueno, nosotros vamos a usar esto para estudiar genes expresados. ¿Ok? Y bueno, tenemos el CRISP, bueno, vamos a decirle CRISP-Cas9, que su uso original va a ser igual que las enzimas de restricción, como defensa bacteriano contra virus. Si no me equivoco, aquí era bacteriano. Ah, no, contra virus está bien, es lo mismo. Sí, sí. Es básicamente lo mismo, ¿ok? Su uso original. Entonces, también se puede usar como memoria inmunitaria, va a reconocer el ADN invasor. Y en biología molecular, también la misma función de la enzima de restricción. La única diferencia es que nosotros tenemos más control de él, ¿ok? Nosotros vamos a decidir qué secuencia cortar, mientras que en la enzima de restricción no es así. Es como que solamente lo dejamos ser, pero nosotros aquí sí podemos decidir, ¿ok? Va a ser una herramienta de edición génica, ¿ok? Con esto vamos a poder cortar ADN en secuencias específicas. Bien, tenemos al ADN recombinante, ¿ok? Que viene a ser básicamente una creación artificialmente de una molécula de ADN en fragmentos, ¿ok? O sea, el ADN va a estar formado artificialmente y vamos a unir fragmentos de 2 a más orígenes distintos, ¿ok? El gen humano se va a insertar en un plásmido bacteriano que va a llamarse el BAC, o bueno, este va a ser el vector, y ahí es donde vamos nosotros a insertarlo a la bacteria. ¿Ok? Entonces, los componentes que usaríamos sería el vector, que bueno, en este caso bueno, su función del vector va a ser lo que es el transporte del gen, es donde vamos a transportar, o sea, es el transporte, ¿ok? Tenemos el inserto, que va a ser el fragmento que nosotros vamos a querer estudiar, que vamos a querer clonar, perdón, o expresar, y el hospedero, que vendría a ser la bacteria. Entonces, ¿por qué escogemos bacterias o, bueno, procariotas como hospedero? Recuerden que les mencioné que era porque ellos se dividían por fisión binaria. Entonces, no tenían que juntarse con otra célula para crear células hijas, sino que ella misma es como que se dividía. Y bueno, aparte de eso, su procedimiento es mucho más rápido que de una eucariota. Las eucariotas son un poquito más complicadas, entonces es más rápido.
¿ok? Y bueno, el vector también les mencioné que iba a ser, debido a que vamos a introducirlo a la bacteria, tendría que ser con plásmido para que no degrade, ¿ok? Bueno, y básicamente esta va a ser la selección del vector. Aquí tenemos el ADN, lo que nosotros queremos estudiar, clonar o ¿cómo es? Expresar, perdón. ¿Ok? Vamos a cortar ambas. ¿Y con qué vamos a cortarlos? Pues en este caso podría ser con el Cas9, porque nosotros queremos saber exactamente qué cortar, y esto podría ser con la enzima de restricción. ¿Ok? Entonces, o también puede ser con el Cas9. Vamos a seleccionar, ahí tenemos el vector, entonces tenemos ambos, ¿no? Entonces, aquí va a tener ya su plásmido. Vamos a juntarlos, aquí entra la enzima, perdón, el ADN ligasa, que va a juntar estos dos y va a tener el vector recombinante, ¿ok? Y esto lo vamos a introducir huésped, que viene a ser la bacteria, ¿ok? Y ahí va a empezar su clonación, que vamos a hablar de la clonación, ¿ok? Va a empezar a hacer su división y bueno, vamos a tener como clones de ADN, ¿ok? Bien, ahora tenemos el ADN clonado, ¿no? Ya hicimos el ADN recombinante, lo unimos y bueno, se clona. Entonces, un solo ADN recombinante se copia muchas veces dentro de una bacteria. ¿Por qué? Por la fisión binaria. O sea, se va dividiendo una y otra vez y bueno, va a formar como muchas copias, ¿ok? Entonces, de forma que todas las copias son idénticas porque son clones, ¿ok? No hay mezclas con otros genes ni nada parecido, es solamente un gen que se va a dividir por fisión binaria. Entonces, el proceso va a ser construir el ADN recombinante, se va a introducir en las bacterias, se va a sembrar en placas de agar como esto, con antibiótico, y se van a incubar de 12 horas, perdón, a 37 grados. ¿Ok? Y de aquí, bueno, vamos a formar lo que son colonias. Y cada colonia va a tener millones de clones de un individuo con el mismo inserto. ¿Ok? Entonces podemos conseguir millones de copias. Y bueno, para que tengan presente un grupo de varias colonias, en este caso vendría a llamarse banco o librería. ¿Ok? Entonces, como les dije, una vez que se empieza a dividir, vamos a tener un ADN clonado. ¿Ok? Bien. Ahora, genoma humano. Pues nosotros vamos a usar en este caso el genoma humano para poder hacer la expresión de los genes, o si acaso hay ausencia de genes, o hay una sobreexpresión, el control también, me parece. No, el control no lo hacemos, es la expresión de genes más que todo, porque si quisiéramos hacer el control no vamos a crear más clones, ¿no? Sí, solamente esto, cuando hay falta de genes sí hacemos esto. Bien, entonces el genoma humano, como yo les había mencionado, el problema para poder intentar clonarlo así nomás es que el genoma humano es muy grande. Para que tengan una idea, el genoma humano completo viene a ser de 3.200 millones de base. La adenina, la guanina, la citosina, la timina, esas son las bases. Entonces tiene como 3.200 millones de bases. Y esto es equivalente a decir, por ejemplo, hablando de libros y todo eso, 1 millón de páginas. Y esto es equivalente a 1.000 libros. O sea, es demasiado grande. O sea, todo ese genoma humano no puede alcanzar en una sola bacteria, es imposible. Entonces, por eso es que nosotros lo fragmentamos, por eso nosotros lo dividimos, ¿ok? Para tener el gen que en serio nosotros necesitamos. Ahora, tienen que tener presente que al momento que nosotros hacemos el ADN clonado, eso no significa que vamos a crear a otra persona completamente igual. Yo sé que la palabra clonación lo confundimos mucho con crear un ser vivo completamente idéntico, ¿no? Y incluso hay casos, no de un ser humano, pero sí de una ovejita. Hay una ovejita que sí fue clonada. Se me olvidó su nombre y no quiero decir un nombre incorrecto, pero sí lo van a ver. En embriología lo van a ver, pero se me olvidó el nombre. Bueno, pero ese no es el caso. Ya nosotros no vamos a hacer eso. Lo que nosotros vamos a hacer es clonar el genoma. Ahora, para que nosotros podamos crear sistemas y todo eso, no es solamente el gen, sino vienen proteínas, vienen, eh, no sé, muchas otras cosas más, células. O sea, es la mezcla de bastantes cosas que pueden crear sistemas. En este caso no vamos a hacer eso, solamente vamos a usar lo que es el genoma. ¿Ok? Entonces no piense que es
crear una persona con todos sus órganos y todo eso idéntica a otra. O sea, no es lo que haríamos, solamente ayudar para la expresión de genes, ¿ok? Básicamente. Y bueno, para el estudio. Y, ok, entonces, como les mencioné, el problema vendría a ser que el genoma humano es demasiado grande. ¿Y cuál vendría a ser la solución para esto? Lo que es el banco genómico, perdón, lo que les había dicho la PPT anterior, ¿ok? Entonces, el banco genómico o librería vendría a ser la colección ordenada de fragmentos del genoma completo, cada uno clonado dentro de un vector grande, ¿ok? Y bueno, el vector que les había mencionado, lo que vendríamos a usar nosotros se llama BAC, ¿ok? Que viene a ser un cromosoma artificial bacteriano, ¿ok? Debido a que es un cromosoma artificial bacteriano, este va a tener lo que es plásmido bacteriano, ¿ok? Para que no permita su degradación. Entonces, el BAC viene a ser un vector muy grande, capaz de llevar fragmentos de 100.000 a 300.000 bases, que tiene un equivalente, perdón, a 100 a 300 KB, no me acuerdo cómo se decía. Y bueno, esto va a replicar bacterias como si fuera un cromosoma. O sea, va a permitir lo que es la clonación. ¿Ok? Cada bacteria va a contener un solo BAC diferente. O sea, en una bacteria solamente podemos tener un gen que nosotros queremos expresar o nosotros queremos estudiar. No podemos tener más de un gen. ¿Ok? Sí, o sea, solamente es un gen. Si queremos usar, por ejemplo, la unión de bastantes genes, pues tendríamos que clonar en este caso muchos, como que muchos fragmentos de genes, ¿ok? O sea, usaríamos muchas bacterias para esto y muchos BACs. Entonces, el procedimiento, como sí les había mencionado, es lo mismo. Aquí tenemos el BAC, acá tenemos el plásmido bacteriano y aquí tenemos al gen que vamos a insertar acá. ¿Ok? Entonces, va a ser su gen y el plásmido bacteriano y esto lo vamos a introducir bueno, en el coli, en este caso en la bacteria coli, y esto va a estar incubado por 12 horas a 37 grados. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la estrategia de shotgun. Básicamente, la estrategia de shotgun nos permite, como le indica su nombre, fragmentar el ADN de una manera total. O sea, no fragmentar de poco en poco, sino como que meterle un escopetazo y que todo se fragmente, ¿no? Esa es básicamente la función que tiene la estrategia de shotgun, para que no nos tome tanto tiempo. Entonces, es como disparar a una escoteca, perdón, escoteca, con una escopeta, ¿ok? Y esto va a secuenciar el genoma completo. Entonces, el disparo no va a ser a un solo punto, sino que se dispersa en muchos fragmentos aleatorios, ¿ok? Y los mismos se hace con el ADN, se rompe al azar en miles de pedazos, ¿ok? Entonces, el paso a seguir, aquí lo podemos ver, eh, pues, ok, vamos a fragmentar lo que es el ADN, ok, en muchas piezas las vamos a clonar en secuencia o secuencian directamente y vamos a obtener la secuencia de cada fragmento. Después la computadora lo va a ensamblar todo. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El ADN genómico, vamos a usar la estrategia para dividirlo en muchos fragmentos. Aquí la computadora lo va a poder leer, lo va a poder como que ensamblar las lecturas para poder secuenciarlas al final, para que esté ensamblada. Como pueden ver, lo ordena, ¿no? Está todo bien ordenadito, citosina con citosina, timina con timina, adenina de guanina, o sea, se empieza a ordenar. Y ahí es cuando tenemos todo el genoma que nosotros tenemos que usar para meterlo, perdón, en el back. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de shotgun, como les dije, el simple y el jerárquico. ¿Ok? El simple viene a ser, bueno, su función es romper todo el genoma de frente y ensamblarlo. ¿Ok? Y esto vamos a usar para genomas pequeños, para bacterias. Em, la diferencia de estos dos. A ver, les digo primero el jerárquico para que lo entiendan. Bueno, el jerárquico básicamente es, primero vamos a dividir en batch y luego esto se va a aplicar el shotgun para esto dentro de cada uno. ¿Ok? Entonces esto se va a usar para proyecto genoma humano.
Ahora, ¿cuál viene a ser la diferencia de estos dos? Porque no tiene sentido que yo lo fragmente, lo coloque en el back para después destruirlo nuevamente. Es como que al momento que tú coloques el genoma, bueno, el genoma que tú deseas estudiar o expresar o que vas a usar en un futuro para ensamblar lo que quieres estudiar o expresar, etcétera, lo vas a colocar como una librería. O sea, digamos, libro uno tiene tanto, 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 tanto back, tanto back, back, tanto back. Libro 2 es otro, libro 3 es otro, libro 4 es otro. Entonces, el simple, básicamente tú tienes al ADN y le metes un escopetazo y revienta, o sea, a miles de fragmentos y tú tienes que agarrar cada uno de estos y intentar descifrar uno por uno para ver con cuál va. Entonces, toma más trabajo. En cambio, el otro, una vez que ya está todo ordenadito, puedes a ese libro como que meterle la estrategia de shotgun. Entonces, solamente esos fragmentos necesarios son los que van a fragmentarse nuevamente para que tú puedas ordenarlo para expresar lo que quieras expresar, ¿ok? O para estudiar lo que tú quieras estudiar. O sea, es un poco más ordenado. Entonces, es más específico también. No, el otro es muy alterado, toma más tiempo y está propenso a más errores. ¿Ok? El jerárquico es más ordenado, por lo tanto es mucho mejor, por eso lo usamos para proyecto de genoma humano. Para algo, para nosotros tenemos que tener como que mucho cuidado en estos casos. No podemos simplemente irnos al azar o algo parecido. No sé si me dejo entender hasta ahí. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de casualidad? ¿O todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, creo que sí. Bien, seguimos entonces. Me quedo sin voz. Bien. Bueno, vamos a hablar de algunos síndromes que encontré en la diapositiva. Em, que bueno, vamos a ver, van a verlo en embriología, excepto el de Duchenne. El de Duchenne no lo he visto. Hasta ahora no lo he visto, así que no sé si lo van a ver, pero bueno, síndrome de Down es muy, siempre lo van a ver en embriología, ¿ok? Es muy común. Bien, entonces el síndrome de Down viene a ser descubierto genéticamente en 1958 por Jerome Lejeune o Lejeune, ¿ok? Y esto ocurre porque generalmente, o sea, generalmente se debe a error en la meiosis, ¿ok? Al momento que se divide, no, perdón. No, no, ok. Sí, en la división sí, pero en la formación también, ¿ok? En la meiosis, al momento que se forman los óvulos o los espermatozoides, puede haber algún error, entonces se puede deber a este error, ¿ok? También va a ocurrir cuando los cromosomas no se separan bien o no hay disyunción, ¿ok? En la separación también puede ocasionarse, ¿ok? Y el riesgo va a aumentar con la edad materna, sobre todo después de los 35 años. Como les había mencionado, nosotros, al menos las mujeres, vamos a crear una cantidad de ovocitos, vamos a decirlo ovocitos secundarios, ¿ok? Porque después, al momento que hay fecundación, es cuando va a crear el óvulo maduro, ¿ok? Mientras tanto, hasta que no haya fecundación, van a ser ovocitos secundarios. Y acabo de estudiarlo, por eso me atrevo a decirles eso. La otra clase no lo había estudiado, no lo había repasado nuevamente, entonces estaba hablando como que piedras, ¿ya? Pero ahora sí les digo. Entonces, tenemos ovocito secundario y tenemos nosotros una cantidad específica. Nosotros en, cuando estamos creciendo, ¿no? En el útero de nuestra madre, podemos llegar a tener a 6 millones o 5 millones aprox. Y una vez que nacemos, reduce mucho la cantidad, ¿ok? Entonces, al momento que nacemos, tenemos mucho menos cantidad que cuando estábamos en el vientre, ¿ok? Y una vez que va pasando los años, tú vas usando 500 óvulos en la ovulación. Al momento que estás ovulando, vas usando como 500 óvulos, que obviamente solamente uno termina siendo lo que es el óvulo maduro, el que vamos a usar para lo que es la fecundación. Entonces vamos a gastando de 500, 500, 500, entonces vamos disminuyendo la cantidad de óvulos, ¿ok? Entonces, al final de tan
tantos años que pasan, tenemos menos cantidad. Por eso estamos propensos a terminar, perdón, con un óvulo que no sea lo suficientemente estable para tener a un hijo, ¿ok? Entonces, se recomienda un máximo de 35 años para que la mujer pueda tener hijos. Más allá es muy riesgoso para el feto y también para la madre incluso, ¿ok? Entonces sí se recomienda hasta los 35. Hay personas que pueden tener a los 40, no pasa nada, sí, pero no es recomendable por estos riesgos, que puede llegar a tener el niño alguna anomalía cromosómica como esto o, bueno, u otras, hay peores, hay anomalías peores. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de la edad, ¿ok? En especial en las madres, en los padres también, pero más en la madre. Y bien, entonces el 95% de los casos sucede por trisomía completa, que como les había mencionado, el síndrome de Down viene a ser un problema de tres cromosomas 21, del cromosoma 21. Normalmente en el cariotipo, como les mostré, nosotros tenemos dos cromosomas uno, perdón, dos cromosomas uno, dos cromosomas del 2, dos cromosomas del 3, dos cromosomas del 4, etcétera. Dos cromosomas perdón, un cromosoma del X y un cromosoma del Y en caso sean varón, ¿ok? Pero en este caso, el feto, o bueno, el bebé tendría tres cromosomas en el cromosoma 21, por lo tanto tendría una sobreexpresión de los genes, porque en este caso produciría genes. Por eso dice, tener genes de más va a producir más proteínas que las que nosotros necesitamos. Entonces, eso causaría problemas porque hay un desbalance. Nosotros siempre tenemos que estar en constante balance. Tener más nos perjudica y tener mucho menos nos perjudica. Nosotros siempre tenemos que estar balanceados. Esa es nuestra prioridad y lo van a ver cuando sean doctores. Nuestra prioridad es que el paciente siempre esté en balance. No puede tener ni más ni menos porque siempre va a haber un problema. ¿Ok? 4%, creo que es 4%, sí, 4% es por translocación, que es un cromosoma se pegue a otro o se cambie de lugar, puede ser. Entonces, no es tanto el porcentaje, pero sí puede darse. Y 1% por mosaicismo, que no es muy común el mosaicismo. Básicamente el mosaicismo lo que es que tú tienes dos líneas celulares, una sana y una que está afectada. Em, es como que la mitad de tu cuerpo tiene células, una línea celular sana, o sea, soy 46XX normal, y la otra parte de mi cuerpo es 47XX en el cromosoma 21, ¿no? O sea, tengo como que cromosomas que no están correctos en algunas células, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ese es el mosaicismo, básicamente que no todas las células tienen trisomía y hay células que sí tienen trisomía, que es como que ambos. Y bien, lo que puede causar lo que es el síndrome de Down podría ser retardo mental, discapacidad intelectual, envejecimiento prematuro, defectos esqueléticos también, facies características, que esto indica que, bueno, a simple vista nosotros podemos ver cuando una persona tiene síndrome de Down. Como pueden observar en los ojitos, son como un poquito más como circulares, pero como facciones un poquito más chinitas. Aquí en las ojeras son muy pronunciadas, como que bolsitas. En las manos, nosotros tenemos dos líneas en los dedos, pero ellos solamente tienen una. Incluso no se pronuncian muy bien las líneas de las palmas, si no me equivoco. Bueno, etcétera. Las orejas también son bajas, tienen implantación baja. Y bueno, también son propensos perdón, a tener riesgo de leucemia y bueno, problemas visuales también. ¿Ok? Y bueno, estos son algunos genes que ustedes no lo he visto yo, o sea, me parece que sí, probablemente sí haya visto algunos, pero ya me olvidé. Pero no creo que les pregunten esto porque sería demasiados genes para ver y esto es más que todo embriología. Pero bueno, ahí se los dejo
para que lo puedan ver y si tienen curiosidad, ahí está. Ok, vamos a hablar de la reacción de la cadena polimerasa. Ok, la reacción de cadena polimerasa va a permitir lo que es la amplificación, o sea, copiar millones de veces un fragmento específico de ADN en un tubo de ensayo in vitro. ¿Ok? Entonces, ¿para qué va a servirnos esto? Nos va a servir para diagnóstico de virus, que puede ser el COVID, VIH, influenza, dengue, etc. También para medicina forense podemos sacar lo que es la huella genética, perdón, y paternidad incluso. Detección de mutaciones, también para enfermedades genéticas, identificar bacterias, parásitos, clonar genes y estudios evolutivos y ecológicos. Deme un segundo porque me quedo sin aire y sin voz. Ok. Entonces, ¿qué máquina usaríamos para lo que es la reacción de cadena polimerasa? Vendría a ser la máquina, el termociclador, ¿okay? Que viene a ser una máquina o un aparato que va a cambiar la temperatura automáticamente en ciclos repetitivos. Entonces, cada ciclo va a tener 3 etapas básicas: desnaturalización, alineamiento y extensión. ¿Okay? La desnaturalización, que va a tener su temperatura de 94 a 95 grados, que va a ser un poco alta. Básicamente el ADN va a separar en 2 hebras, va a romper los puentes de hidrógeno. Aquí entra el alineamiento, que ahí vamos a bajar la temperatura a 50 a 65, o anillamiento, que en este caso los primers se van a unir a estas hebras complementarias de ADN molde, y esto va a dar la especificidad. O sea, la reacción de cadena polimerasa solo va a amplificar el fragmento donde los primers van a encajar. Recuerden que los primers eran por donde nosotros íbamos a empezar la replicación, y aparte iba a usar el ADN polimerasa para guiarse. ¿Recuerdan? Para poder replicar. Bien, y va a usarse por el ADN polimerasa, ya que el ADN polimerasa por sí sola no puede empezar, sino que necesita sus primers. Y bien, la extensión, que ahí vamos a subir nuevamente la temperatura, que la Taq polimerasa va a añadir los nucleótidos y construye una nueva hebra de ADN, ¿okay? Empezando desde cada primer. Ok, y para la reacción de cadena polimerasa, en este caso usaríamos el ADN molde. Ok, el ADN molde, que viene a ser el ADN original, del cual se va a copiar el fragmento. Tenemos los primers, como les dije, pequeñas secuencias que van a marcar dónde empieza y termina las copias que dan la especificidad. Recuerden que los primers, para que no se olviden, va a tener nucleótidos de ARN. Eso viene a ser los primers. Va a tener como, si no me equivoco, 10 a 12 nucleótidos de ARN, si no me equivoco, pero sí se los puse en la clase. Pero si les hace la pregunta, ustedes saben que son como pequeñas secuencias de ARN. ¿Okay? Y bueno, Taq polimerasa, que va a ser la enzima termorresistente que va a copiar el ADN. Los DNTPs, ya sé qué son, vienen a ser los desoxirribonucleótidos trifosfato. ¿Ok? Estos son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, básicamente. Los DNTPs vienen a ser los 4 que están acá. Entonces son como ladrillos del ADN y son estas, ¿ok? Son las que van a construir el ADN. Bien, y tenemos el buffer, que viene a ser el que mantiene el pH y las condiciones químicas correctas. Tenemos el magnesio, que va a ser un cofactor esencial para para que la polimerasa funcione, y el termorreciclador, que viene a ser la máquina que va a controlar los ciclos de temperatura. O sea, al momento que haya la desnaturalización, subimos la temperatura. Hay el alineamiento, bajamos la temperatura. Y de ahí la extensión, subimos nuevamente hasta 72. Eso es lo que va a hacer el termociclador. ¿Okay? Bien, ahora tienen que tener presente que un ciclo va a ser una duplicación. Entonces, después de 30 a 40 ciclos va a haber más de 1000 millones de copias. Y para que tengan una idea, comenzamos con un ciclo, va a haber una duplicación, y después de
va a haber 4, después 8, después 16, o sea, 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 32 y así, ¿ok? Y hasta millones. Bien, por cada ciclo. Bien, la electroforesis, que lo van a ver en práctica, si es que ya lo vieron, viene a ser una máquina que va a permitir separar las moléculas cargadas como ADN, ARN o proteínas, ¿ok? Por tamaño usando electricidad. Entonces, se usa después de la reacción de cadena polimerasa y la digestión con enzimas de restricción. Eh, Purificación de proteínas, etc. Y va a ser una de las técnicas más usadas en la biología molecular. Ajá, tan usada que nosotros incluso lo vamos a usar para ver cómo es. Pero tenemos tipos principales. Electroforesis en gel de agarosa, que es lo que ustedes van a ver en práctica, que va a dividir o vamos a poder ver fragmentos de ADN y ARN, ¿ok? Al mismo tiempo. Entonces, esto va a estar en gel sólido como gelatina. Y también tenemos la electroforesis en gel de poliacralamida, ¿ok? Que viene a ser como que en este caso vamos a usarlo para proteínas solamente, ¿ok? El gel viene a ser un poco más fino y más denso. Entonces, para que tengan una idea, lo que va a pasar por aquí es que aquí van a estar los fragmentos de ADN, también va a haber esto ARN. El ARN se va a ver diferente, se va a ver, si no me equivoco, si no me olvido, va a verse como puntitos, ¿ok? En la electroforesis, va a verse como puntitos. Entonces, mediante energía, nosotros vamos a poder mover los fragmentos de ADN como que se van separando. Y los fragmentos más grandes son los que se van a quedar por arriba, debido a que pesan más y los fragmentos más pequeños van a irse hasta el fondo, ¿ok? Se pueden mover con mayor facilidad por su peso, tienen menos peso, ¿ok? Y los de ARN, bueno, debido a que tienen mucho menos peso que el ADN, pues sí van a terminar hasta abajo, ¿ok? Y si no me equivoco, son los puntitos, van a ver como puntitos, si no me equivoco, ¿ok? Porque ha sido el ciclo pasado que hice esto. Bien, entonces, ¿para qué va a ser esto? Básicamente vamos a poder verificar el tamaño de los fragmentos de ADN. También saber si una reacción de cadena polimerasa ha funcionado y también vamos a poder identificar patrones de restricción como huella genética. Separar proteínas por peso molecular, en este caso la electroforesis en gel de poliacrilamida y analizar purezas de muestra. ¿Ok? Entonces recuerden que los segmentos más pequeños de ADN se van a ir hasta abajo y los más grandes se van a quedar hasta arriba. ¿Ok? Bien, vamos a hablar en este caso de la distrofia muscular de Duchenne. Como les dije, esto yo no lo vi en embriología hasta el momento, así que no sé si lo vaya a ver, no creo, pero bueno, aquí en biología se los mencionaron, así que les voy a hablar de esto. Em, Bueno, esto va a afectar de 1 a 3.500 niños varones, ¿ok? Y es una enfermedad genética grave que causa debilidad muscular progresiva desde la infancia. Esto va a afectar más que todo varones debido a que la ubicación donde afecta la enfermedad va a ser la ubicación del cromosoma X, ¿ok? Esto va a estar en el cromosoma X, en el brazo P, en la región 2, en la banda 1, ¿ok? ¿Por qué afecta más a varones? Porque nosotros tenemos que recordar que el único X que tienen los varones es el que está activo. Por lo tanto, si afecta al cromosoma X, a ese único X que ellos tienen, pues van a tener la enfermedad sí o sí, ¿ok? Les afecta. Y bueno, también tienen que saber que la herencia, en caso de herencia, es recesiva ligada al X. Por lo tanto, que lo van a ver también en embriología, pero es como que las leyes de Mendel, por así decir, pero no vamos a hablar de arvejas, sino vamos a hablar de enfermedades. Entonces, hay enfermedades ligadas al X, hay enfermedades ligadas al Y, hay enfermedades recesivas y hay enfermedades dominantes, ¿ok? Entonces, lo que indica acá que es recesiva significa que si tengo
a un padre, por ejemplo, el padre es portador, no tiene el gen, ¿ok? Es portador. Entonces va a ser heterocigoto dominante, la A mayúscula con la A minúscula, ¿ok? Y la madre es, no porta el gen, ¿ok? No, bueno, ella no lo va a portar, no lo va a esto como que dar al niño, porque ella es A mayúscula con A mayúscula, por así decirlo. Pero al momento que haya la unión, sí va a haber esto, no, bueno, no habría solamente el portador. Ok, si hacemos esa combinación, va a haber solamente el portador, no va a haber el que expresa el gen. Ahora, si tenemos a alguien que sí expresa el gen, pues la madre tendría que tener también la, o sea, el gen, lo que va a afectar la enfermedad, pero no, ella no lo va a expresar, ¿ok? Porque digamos que es el X donde le afecta, pues está inactivo por los corpúsculos de Barr, pues no le afectaría, ¿ok? Lo que no podemos hacer con los hombres. Entonces, digamos que sí lo tiene, pero no le afecta. Entonces, ella es homocigoto, no, vamos a decir, ella es heterocigoto dominante, ¿ok? Entonces, va a ser portadora. Tiene A mayúscula, A minúscula, el padre tiene A mayúscula, A minúscula. En este caso, debido a las combinaciones, sí habría, ah, ok, habría uno sano y habrían dos portadores, porque va a haber A mayúscula con A minúscula en dos ocasiones, y va a haber uno que sí va a expresar el gen, que va a ser recesivo, homocigoto recesivo. Entonces, a ver, para que tengan una idea, les hago una clase de biología, perdón, de biología rapidito. Vamos a usar esto. Ok. Ya vamos a usar acá. Ok. Para que tengan una idea, es como que, vamos a decir que la madre es portadora. Ok. Es más probable que sea portadora que tenga el gen porque ella no lo puede expresar. Y el padre es portador también. Ok. Portador. Ahí está. Entonces, si hacemos las combinaciones, debido a que es una enfermedad ligada al cromosoma X recesivo. Por lo tanto, para que pueda el niño expresarlo, tendría que ser AA. ¿Okay? El niño tiene que ser homocigoto recesivo para que pueda expresarlo. Ahora, si no es homocigoto recesivo, es heterocigoto dominante. Ay, no, espérame. Ya está. Es heterocigoto dominante, por lo tanto es A mayúscula y A minúscula. Aquí va a ser portador, ¿ok? Ay, no puedo escribir bien. Estoy con mi laptop, chicos, perdón. Pero va a ser portador. Vamos a poner porta. Que vamos a poner tipo porta, ¿ok? Ok, va a ser portador, ¿ok? Entonces recuerden, para que lo exprese, tendría que ser homocigoto recesivo. Ah, perdón, estoy escribiendo en laptop. Expresa. Ahí tienen una idea. Ya. Ok, entonces, al momento que hagamos las combinaciones, vamos a tener uno sano. A. Vamos a hacer acá. Ya está. Vamos a tener un portador acá. Vamos a tener un homocigoto recesivo, por lo tanto, este va a expresar el gen. Y aquí vamos a tener a otro heterocigoto dominante, o sea, va a ser otro portador. Entonces tendríamos, esto suma 100, aquí tenemos 50% portadores, ok, 25 sano, sí, 25 sano y 25 que expresa, ok, el que va a tener el gen, el que va a expresarlo. Ok, juntos suma 100. Ok, entonces básicamente esto van a hacer en embriología. No es difícil, o sea, puede ser un poquito confuso, solamente tienen que saber cuál es recesivo, qué enfermedades son recesivas y qué enfermedades son dominantes, las cuales incluso les pueden decir, solo no hagan enojar a su profesor, porque ahí sí les dirían, a ver, tú verás cuál es recesivo y cuál es dominante, así que no les hagan enojar a los profesores. Pero si les dicen todo, o sea, hacer esto no es nada. Por eso les digo que en el caso de herencia no es tan complicado hacer esto, ¿ok? Bien,
Entonces, básicamente esto. Ahí para que tengan una idea, les dije algo extra. Bien, entonces, como ya saben, está la ubicación en el cromosoma X. Eh, ok, esto es lo que les estaba explicando. Ustedes, esto es al revés, porque, bien, se supone que el cromosoma X para empezar es metacéntrico, ¿ok? ¿Qué significa metacéntrico? Que el brazo P, que debería ser este, y brazo Q, que debería ser este, tienen como que el mismo tamaño. Normalmente el P es más chiquito y el Q es más grande, pero en este caso tiene el mismo tamaño en el metacéntrico y el cromosoma X es metacéntrico. Tienen el mismo tamaño o casi el mismo tamaño. Por lo tanto, el centrómero va a estar en el medio o, bueno, puede ser un poquito más arriba, pero casi nada se ve. O sea, se ve como si los dos brazos fueran del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, como que está mal esto, pero es el único que encontré. Entonces, y para que tengan una idea de regiones, bandas, subbandas, incluso subbandas, porque sí hay pocas, pero hay, tienen que leerlo de esta manera. Cromosoma X, brazo P, que debería estar acá arriba, pero bueno, vamos a dejarlo acá. Brazo P, región 2, que, bueno, digamos que esta es la región 2. Dentro de esta región va a haber banda 1 y dentro de esta banda 1 va a haber subbanda 1 que está como punto 1. ¿Ok? Entonces no es región 21 o no es banda 21, es región 2, banda 1, subbanda 1. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Esto lo van a ver en embriología, como les dije, entonces no se preocupen, pero bueno, ustedes ya tienen una idea. En fin. Em, bueno, el tamaño del gen viene a ser el gen más grande del genoma humano. ¿Ok? Tiene 2.4 millones de base a 79 exones, en este caso. Y bueno, tipo de mutación se puede dar por deleciones. Deleciones significa que el cromosoma, una parte del cromosoma, vamos a decir la región 2, desaparece. ¿Ok? Se lesiona. Duplicaciones. Hay dos regiones. ¿Qué más? Duplicaciones o mutaciones puntuales. Van a haber deleciones o duplicaciones también, inserciones en forma de anillo, todo eso lo van a ver en embriología. ¿Ok? Y bueno, es una enfermedad o con herencia recesiva ligada al X. ¿Ok? Entonces, vamos a usar parte de la biotecnología para esto. Usaríamos lo que es la reacción de cadena polimerasa para detectar las deleciones del gen DMD, que esto va a afectar justamente al gen DMD. Va a haber una mutación en el gen DMD y esto va a codificar la proteína, que esto codifica la proteína distrofina. Entonces, ¿qué va a hacer la mutación en este caso? No generar suficiente proteína distrofina, lo cual genera esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, esta es la mutación que va a haber en el gen DMD. La electroforesis, vamos a analizar los fragmentos amplificados, la secuenciación, cuando no se detecta la mutación por reacción de cadena polimerasa, biopsia muscular, ausencia de distrofina, ¿no? Y diagnóstico prenatal, análisis de ADN fetal. ¿Ok? Bien. Con respecto a lo que les dije de esto, ¿todo está claro, chicos? ¿Sí me comprendieron o más o menos? ¿O más? ¿Todo bien? Genial, genial. Si me comprendieron bien. Me perdí, acá estoy. Bien, chicos, vamos a continuar. Entonces tenemos en este caso lo que es la secuenciación. Ay, acá está. La secuenciación y, bueno, les voy a explicar un poco de la secuenciación. Básicamente, la secuenciación viene a ser la lectura letra por letra de una molécula de ADN, de la adenina, de la timina, de la citosina, de la guanina. ¿Ok? Viene a ser la forma más precisa para saber qué nucleótidos hay y si hubo algún cambio, o en este caso mutación. Y tenemos dos tipos de secuenciación, la de Sanger y la de la masiva o la NGS, que viene a ser en inglés Next Generation Sequencing. ¿Okay? Entonces, la de Sanger viene a ser una técnica histórica y da referencia a leer de 100 a 800 bases de manera muy precisa. Y bueno, es ideal para verificar una mutación puntual
confirmar una reacción de cadena polimerasa o secuenciar un fragmento pequeño, un exón. ¿Okay? Las ventajas de esto puede ser preciso para regiones cortas y buena para confirmar variantes detectadas por otros métodos. Y la secuenciación masiva viene a ser la secuenciación de miles y millones de fragmentos al mismo tiempo, mientras que la secuenciación de tipo Sanger es para leer base por base de 100 a 800 bases. Nosotros vamos a usar la masiva para secuenciar miles a millones de fragmentos al mismo tiempo. Entonces es mucho más rápido. Y esto va a permitir paneles génicos, exomas de todas las regiones codificantes, genomas completos, metagenómica, etc. El resultado va a ser masivo. Las listas de lecturas van a ser cortas y luego estas se van a ensamblar, se van a alinear a una referencia. ¿Okay? Y la ventaja de esto es que tiene muy alta productividad, muestra muchos genes y, bueno, nos quita menos tiempo y también es más económico por base secuenciada. También va a permitir como un amplio espectro. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que el instrumento que hace la secuenciación Sanger? O sea, ¿qué instrumento vamos a usar para este? Básicamente usaríamos un secuenciador capilar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar básicamente esto? Se va a hacer una reacción de cadena polimerasa especial con bueno, en este caso vamos a usar la dideoxinucleótidos fluorescentes. ¿Ok? Entonces, en este caso, la máquina va a separar los fragmentos por electroforesis capilar. Va a venir un láser que los va a detectar el color de cada base, ¿ok? O sea, va a haber un color para adenina, va a haber un color para timina, va a haber un color para citosina y va a haber un color para guanina, ¿ok? Eso lo va a detectar un láser y en eso la computadora va a generar como un ferograma, ¿ok? Que viene a ser como montañitas de colores, ¿ok? Y el instrumento lo que va a permitir es interpretar esa secuencia por bases, ¿ok? Base por base. Y después tenemos la masiva, que vamos a usar una plataforma de secuenciación de alto rendimiento y se llama secuenciador NGS, ¿ok? Como lo dice su nombre. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Básicamente el ADN se va a fragmentar en miles de millones de pedazos y cada fragmento se fija en una celda o un poro, ¿ok? Entonces la máquina va a leer las bases por síntesis, o sea, va a usar luz, pH o corriente eléctrica y una computadora va a reconstruir la secuencia completa. O sea, ya no se va a tomar el tiempo para dar color a la adenina, la timina, la guanina o la citosina, ¿ok? Y hacer la montañita de colores para que lo pueda leer, sino va a ser todo de frente, ¿ok? Y bueno, es mucho más rápido. Entonces, como que sería la diferencia de las dos. Una es mucho más lenta, pero es más precisa, y la otra es mucho más rápida y es, bueno, con más productividad. Y pueden, si quieren, hacer las comparaciones de esto, ¿no? O sea, una, pues tienes que leer letra por letra como un libro y otra es como que, como la IA, ¿no? Que te lo suelta todo de frente. Bien. Bueno, tenemos ahora lo que son las proteínas recombinantes en salud humana. Ya estamos por terminar. Eh, en este caso, estos han sido proteínas que hemos cambiado para mejorar la salud humana o para ayudar, en este caso, a las personas. Hemos hecho insulina recombinante, que recuerden que la insulina viene a ser la hormona que va a regular la glucosa en la sangre. Factores 8 y 9 de coagulación, que vienen a ser proteínas que va a formar coágulos y esto en caso de sangrado, pues lo va a detener. Tenemos el activador tisular de plasminógeno, que viene a ser los que disuelven los coágulos dentro del cuerpo. Y tenemos hormonas de crecimiento humana, ¿no? Que vienen a ser hormonas necesarias para el crecimiento normal de los niños, que hay veces que no lo producen, por lo tanto, esto ayuda. Vacunas recombinantes. Recuerden que nosotros para las vacunas vamos a usar pedacitos de virus para poder alertar al sistema inmune, ¿no? Nos colocamos eso, un virus inactivo, claro está, que permita al sistema inmune reconocerlo. Obviamente va a intentar acabarlo en ese momento, pero ya sabe, ya tiene una idea de quién es él. Entonces no va a permitir que vuelva a entrar sin estar alertas, ¿no?
Entonces, son antígenos producidos por ingeniería genética, ¿no? Proteínas puras. Y tenemos los antitrombóticos, las proteasas o lipasas, que vienen a ser fármacos que van a evitar la formación de coágulos o disuelven los existentes. O sea, de lo que aquí van a formar coágulos, ellos van a evitar su formación, ¿ok? Los van a disolver. Bien, ahora les hablo de la terapia génica, ¿ok? Em, bueno, la terapia génica, para que tengan una idea del procedimiento, básicamente nosotros vamos a extraer las células del paciente. Aquí, por otro lado, lo que vamos a hacer es modificar lo que es el virus, lo que hacemos con el ADN recombinante, ¿ok? Pero vamos a hacer de tal manera que esta no se pueda reproducir, ¿ok? Entonces, insertamos en un gen el virus, perdón, insertamos un gen en el virus y después el virus con la célula lo vamos a unir y en este caso la célula del paciente se va a modificar genéticamente para que las células, bueno, una vez se inyecten, estas van a empezar a producir la proteína o la hormona que necesita el paciente, ¿ok? Dentro del cuerpo. Entonces, esa viene a ser la terapia génica que va a dar el gen para que produzca el cuerpo la proteína, ¿no? Y bueno, lo que es, aquí les puse un ejemplo de cómo se usaría esta terapia génica. Tenemos a la enfermedad ADA-CID, que si han visto esta película, como les mencioné, es una película de una chica que tiene que estar como una burbuja, no expuesta al exterior debido a que hay muchas bacterias, muchos virus y ella tiene que estar protegida, ¿no? Debido a que su sistema inmune no funciona correctamente y por lo tanto, al exponerse, el sistema, los bacterias o los virus le atacan y pueden incluso ocasionarle la muerte porque el sistema inmune no se defiende correctamente. Pero como les mencioné, creo que al final era mentira, no lo he buscado, como que algo, había un problema con la mamá que no quería que salga, como hoy en día no nos dejan salir, no mentira. Entonces, bueno, esto lo que se supone que tenía la chica era una enfermedad que afectaba al gen ADA, por eso se llama ADA-CID. Ahora, ¿por qué se llama CID? Me olvidé de buscarlo. A ver, espérame. Me hizo la pregunta justo esto, Juan, me parece. Entonces vamos a buscarlo ahorita para que lo tengan. Mm, ya. Entonces dice, la enfermedad está asociada al gen ADA, por eso es ADA. ¿Y por qué se llama así? Porque provoca Severe Combined Immune Deficiency, Deficiency, perdón, que viene a ser como que severa combinación inmunodeficiencia o inmunodeficiencia combinada severa, ¿ok? Por eso son siglas en inglés, por eso se llama ADA, sí, o sea, afecta al sistema inmune, ¿ok? Y bueno, entonces sin el gen, el sistema inmune no va a funcionar, por lo tanto el niño va a nacer sin defensas, por lo tanto está expuesto a enfermedades graves que podrían ocasionarle la muerte. Por lo tanto, podría morirse. Entonces, pero bueno, en este caso, como les dije, creo que la madre estaba loca o no sé, que no quería dejarla salir. Y bueno, al final también podría afectar si es que nosotros cuidamos mucho a los niños, ¿no? Como yo creo que no les dije, pero se recomienda a los niños dejarlos ser, al menos que tengan obviamente este problema. Sí, no los dejes ser, sí, protégelos, pero un niño tiene que crear sus propias defensas y todo, y si tú no lo expones, pues simplemente una vez que crezca, pues le va a afectar mucho más esa enfermedad. Entonces, cuando ustedes tengan hijos, tienen que dejarlos, no tanto exponerlos, pero sí pueden exponerlos un poquito para que puedan crear sus propias defensas. No, que no sea la generación de cristal, como dicen, ¿no? Que los protegen, los sobreprotegen. Tampoco es así. Y bien, chicos, no me deja alejar. Ahí está, ya se alejó. Eso sería todo, básicamente. Creo que ahora sí me comprendieron bien. Espero que sí. Y bueno, les deseo mucha suerte en su final. Yo sé que les va a ir muy bien. Igual vamos a tener el repaso lo que es el viernes. Me mencionó la doctora que hay personas que tuvieron problemas con el tema del horario. Yo creo que lo está trabajando ahorita para ver si hay un cambio. Si hay algún cambio, yo se los voy a avisar.
¿ok? Por el momento sigue el viernes a la hora que les mencioné. Y bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta acerca de lo que hablamos? Al final se quedaron como 3 chicos, lo cual está bien, no hay problema. ¿Alguna pregunta que tengan? No, todo bien. Bien, chicos. Entonces, si no hay problema y me entendieron, perdón, problema, si no hay preguntas y me entendieron todo, pues podemos dejarlo ahí la clase. Como cumplí 1 hora, así que creo que todo bien. Ok. Entonces, eso sería todo, chicos. Ok. Pueden ir a No, ok, genial. Si no hay preguntas, genial. Pueden ir a descansar en este caso. Ok. Voy a dejar de grabar.